Y en el cierre de este panel final vamos a escuchar la palabra de Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Tantas cosas, ¿no? A mí me pasan tantas cosas cada vez que vengo acá, Roby, porque me hace traer buenísimos recuerdos esta casa. Yo la considero en parte mi casa. Quiero contar una historia antes de empezar a hablar sobre el tema que nos invita, sobre un lado B de lo que creo que muchos conocen, que fue la campaña del Clio. Había un lado B de la campaña del Clio, en donde el Clio también andaba por otros lugares, en ese caso sin Axel, pero sí con los compañeros de la CTA. Con María, con Rosana, con Edu, con Roby, con Hugo, con todos los compañeros. El Clio anduvo en todos esos lugares. En ese momento yo trabajaba con Roby, colaboraba con Roby en la CTA como asesor de la Secretaría de Relaciones Internacionales. Y más allá de hacer eso, también, bueno, con todos los compañeros frecuentemente armábamos algunas charlas por toda la provincia, sobre todo en los locales de Suteba. ¿Te acordás, Rosana? Bueno, María. Iba recorriendo, bueno, Nico, bueno, con todos, por todos los lugares de la provincia, en los locales de Suteba, íbamos a dar una charla, que yo la llamaba la charla del avioncito. ¿Te acordás? Después me la afanó Massa, la charla del avioncito, el ejemplo, ¿no? Pero lo cuento, ¿te acordás? Tengo 20.000 fotos en mis redes de la charla del avioncito. Pero lo cuento muy breve porque tiene que ver con todo esto y con lo que decían hace un ratito Roby y lo que decía Hugo. La charla de avioncito era un diagnóstico del gobierno de Macri y explicar muy sencillamente para los compañeros, para los militantes, por qué el gobierno de Macri no le podía ir bien y por qué al pueblo argentino no le podía ir bien en el marco del gobierno de Macri. Y yo lo hacía gráfico a través de un dibujo de un avioncito trimotor, que tenía un motor principal para cobrar vuelo, que era el consumo. Que eso es más o menos en Argentina de los factores de la demanda agregada, diría un economista. El consumo en la Argentina, público y privado, es más o menos 2/3 de la economía argentina. 56% más o menos, 57% dependiendo del año, consumo privado, el resto un 10%, un 11% consumo público. Y después tiene dos motores auxiliares, el avión de la economía argentina o la economía argentina, que son las inversiones y son las exportaciones. ¿Sí? Más o menos entre mitades se reparte eso, 17, 18%, 16% cada uno de esos motores. Y en esa época lo que decía Macri, bastante parecido a lo que dicen algunos ahora, que la economía argentina iba a despegar, por eso yo ponía la figura del avioncito, sobre la base de una lluvia de inversiones extranjeras, ¿se acuerdan? Que nunca llegó, la estamos esperando, rezamos. Nunca llegó la lluvia de inversiones extranjeras, ahora la quieren hacer venir con el RIGI, con el régimen de inversiones, pero es una lluvia medio rara, va a ser una lluvia de abajo para arriba, porque se va a llevar todo lo que se genera en la Argentina si se aprueba una lluvia ácida, una lluvia ácida, de inversiones ácidas sería, si se aprueba el RIGI. Y después que íbamos a tener un boom exportador, que íbamos a vender a todo el mundo, que había que abrirse, una política económica, una política comercial inteligente, de apertura al mundo, etcétera, etcétera. Y yo hacía un análisis muy claro, analizábamos un poco cómo estaba la demanda agregada mundial, cómo crecían los países del mundo en ese momento, y en particular los países que demandaban los productos argentinos, y no había mucha perspectiva de que aumenten las exportaciones. Por lo tanto, había un motor que iba a andar ahí, más o menos, como siempre. La lluvia de inversiones nunca sucedió, no había tampoco un boom de inversión extranjera en el mundo, y uno decía, bueno, si en el mundo no hay un boom de inversión extranjera, ¿por qué toda esa inversión va a venir a la Argentina? Si no había tampoco condiciones de crecimiento, de demanda agregada local. O sea que esos dos motores no iban a funcionar. Y el motor principal, que es el que te hace volar más alto, era el consumo. ¿Y qué hizo Macri con los salarios, con la distribución del ingreso? Los bajó, empeoró la distribución del ingreso. Entonces, ¿cuál era el diagnóstico nuestro y lo que teníamos que hacer como gobierno cuando ganásemos en el 2019? Y meterle bomba al consumo privado. ¿Y qué es el consumo privado? ¿De dónde sale el consumo privado? ¿Qué es el consumo privado? Y lo que todas las noches vamos al mercadito y compramos en la verdulería, en la carnicería, en los útiles para los pibes. Eso es el consumo privado. ¿De dónde sale esa guita? Del salario. Del salario. ¿Cuál fue nuestro problema durante el gobierno nuestro? Que tuvo un montón de cosas positivas, hay que ser sincero, tuvo un montón de cosas positivas. En términos de producción, se recuperó la producción, en términos de empleo tuvimos una tasa de desempleo muy, muy baja,
muchas actividades productivas, inclusive pasaron el límite el pico anterior de crecimiento, de desarrollo, etc. Pero tuvimos un problema que se expresaba a través de la inflación, que fue que no pudimos recuperar la distribución del ingreso empeorada que nos dejó Macri. No la pudimos recuperar. Cuando uno hace esa cuenta tan sencilla de cuánto le va al capital y cuánto le va al trabajo, no lo recuperamos. Terminamos con Cristina más o menos en un 51, 52, eso bajó al 47, 48 y quedó ahí. No recuperamos, por eso no levantó vuelo probablemente la economía argentina, el motor principal del crecimiento que es el consumo privado. Ahora peor, porque ahora eso cayó al 43, 42, 43, depende de las últimas cifras lo que den. O sea que esos motores siguen parados para la economía argentina. Pero quería traer esto a colación para mostrar que seguimos teniendo el mismo problema y que pasó un gobierno nuestro, un gobierno peronista, que no lo solucionó. Y por eso hoy estamos acá y por eso hoy estamos teniendo que pelear contra este muchacho y contra sus políticas de desintegración nacional y de total dislocación social. Y creo que hay que hacer una autocrítica respecto de eso. Y no hay que ponerse colorado. Para mí está bien debatir, siempre que sean buenos términos, sin atacar a los compañeros, sin tirarle con nada en la cabeza al otro. Hay que discutir lo que nos pasó. Porque a cualquier gobierno, y lo voy a poner en términos de ejemplos, no en términos de una persona, pero de un ejemplo, de una persona. Cualquier persona que vota a Milei, si le va más o menos bien a esa persona y a su familia, va a decir, listo, lo mío está, no me equivoqué. Me fue bien a mí. Entonces voté bien a Milei. Ahora, cualquier peronista que nos votó a nosotros en un gobierno nuestro, si le va bien a él y le va bien al resto, lo considera un fracaso. Y por eso a nosotros se nos pide más. Y está bien que al peronismo se le pida más que a cualquier gobierno de derecha. Porque nosotros no nos quedamos conformes si nos va bien individualmente. Tenemos otra cabeza, tenemos otra visión. Vemos lo colectivo sobre lo individual. Siempre está para nosotros lo colectivo sobre lo individual. Te puede ir bien a vos, pero si el resto está mal, para vos que sos peronista, si no es un fracaso, disculpame hermano, no sos peronista. Disculpame hermano, no sos peronista. Si a vos te va bien y al resto le va mal, y para vos eso no es un problema, eso es que no sos peronista. Y esas cosas nos pasaron y esas cosas son las que tenemos que discutir y a esas cosas tenemos que responder como gobierno, los que tenemos responsabilidades de gobierno. No es solamente los grandes agregados macroeconómicos, no es los grandes resultados, sino es cómo le va a la gente. Es cómo le va a la gente. En eso estamos, y quiero ir al ejemplo particular de Opisu, porque se habló bastante de eso. Y antes quiero decir otra cosa, que cada vez que yo me siento al lado de Roby, siento que la tengo que hacer, porque corresponde que la haga. A Roby soy testigo porque cuando yo estaba como asesor de él en la CTA, siempre íbamos ahí al despacho, a la calle Piedras, y vi la angustia que vivía toda su familia, toda la gente que trabajaba con Roby. A Roby lo persiguieron, le hicieron inteligencia ilegal. Yo leí el informe de la Cámara de Diputados con las fotos en donde te sacaban fotos a tu casa, a tu familia. Te dieron vuelta, lo persiguieron por todos lados, lo vilipendiaron, lo escracharon, lo mandaron a escrachar. Lo dieron vuelta. ¿Y sabe qué encontraron? Trabajo, dignidad, ideología, valores y principios. Eso es lo único que le encontraron a Roby. Eso es lo único que le encontraron a Roby. Lo quisieron ensuciar, lo persiguieron, no encontraron nada. Lo que sí encontraron es un militante del campo popular que es un ejemplo para todos. Y después Opisu, que quiero ir también hacia allá atrás porque lo hablamos 20.000 veces con Romina. Les cuento cómo arrancamos con Opisu. Asume Romina como directora ejecutiva de Opisu, asumo yo como jefe de gabinete de ministros. En ese momento no existía el Ministerio de Hábitat, Opisu dependía de la jefatura de gabinete de ministros, lo había creado María Eugenia Vidal, supuestamente para darle mejor calidad de vida a la gente en los barrios populares. Habían conseguido muchísimo financiamiento porque se lo daban a sola firma en la época de Macri, los bancos internacionales, el Banco Mundial, el BID, la CAF, etcétera. Ellos pedían un crédito y se lo daban. A nosotros nos cuentan las costillas, nos miran las uñas, nos miran los piojos, nos piden todos los documentos y por ahí nos dan algo. Está bien, no me quejo. No me quejo, son las relaciones internacionales, es la geopolítica. Esos organismos no es una culpa de los técnicos de los organismos, es una culpa o es una responsabilidad de quienes representan, que son los países del mundo.
a los organismos internacionales, a los bancos internacionales. Pero a ellos le habían dado un montón de guita. Habían armado unos proyectos faraónicos que era Romy en 10 distritos, ¿no? En 10 municipios. ¿En 8? En 8, 7, bueno, 7, 8 municipios. Unos proyectos faraónicos que no se habían discutido con la gente, que no se habían discutido en el barrio. Venían unos técnicos, unos ingenieros, unos gringos, unos consultores, porque ellos hacen todo a través de una consultora que le pagan millones y millones. Hacían un proyecto de urbanización, lo dibujaban ahí, lo anunciaban, no tenía que ver con las necesidades, no tenía que ver con las urgencias, etc. Lo anunciaban, después no lo implementaban. Me acuerdo que la única obra, cuando llegamos, esto, ¿te acuerdas, Romy, no? La única obra que estaban ejecutando en Opisu cuando llegamos, en diciembre del 2019, era poner unas canillas comunitarias en la Villa Itatí. Era lo único que estaban ejecutando de una millonada, de cientos de millones de dólares de presupuesto. Estaban poniendo no conexiones intradomiciliarias para que la gente tenga agua en la casa, unas canillas comunitarias en un pasillo, que encima la habían dejado medio abandonada la obra. ¿Te acordás que tuvieron que ir un día a apretar para purgar? Bueno, me acuerdo de todo eso. O sea, encontramos un organismo que no tenía proyectos ejecutables, que habían echado a toda la gente que trabajaba en Opisu, estaban todos con contrato de locación de servicio, nadie en planta, y antes de irse habían rajado a todo el mundo, que sí estaba financiada, pero no estaba... Esa fue buena porque encontramos financiamiento. Después hubo que trabajar, mostrarle que no teníamos piojos, que no teníamos las uñas cortadas, que no sé qué, a los bancos para que nos dejen ejecutar a nosotros. Pero estaba ahí el financiamiento disponible de los bancos internacionales. O sea, un organismo totalmente devastado. Y la cereza del postre eran las oficinas de Opisu. ¿Dónde estaban las oficinas de Opisu de un organismo de la provincia de Buenos Aires cuyo objetivo es urbanizar los barrios populares de la provincia de Buenos Aires? Estaban en Florida y Diagonal Norte, en el local de Mostaza. O sea, habían alquilado las oficinas ahí. Para urbanizar la provincia de Buenos Aires, las oficinas estaban en Capital. Es inentendible. Bueno, así tuvimos que arrancar, sin gente, sin proyectos, sin oficinas. No, obviamente le dije a Romina, bajá el alquiler ese, venite para La Plata, buscate un edificio, que es el edificio muy lindo que tiene hoy Opisu, acá a la vuelta. Por un lado eso. Por otro lado, las empresas privadas que nos decían, no, nosotros a los barrios no entramos a hacer obra pública. No, en estas condiciones nosotros no podemos entrar a hacer obra pública. ¿Okay? La línea del Ministerio de Infraestructura que nos decía, Romy no le gusta que yo lo diga, pero yo lo voy a decir igual. La línea del Ministerio de Infraestructura que nos decía, nosotros no ejecutamos proyectos en villas, porque es un quilombo, nos afanan, no sé qué, hay que entrar ahí adentro. Que era la que ejecutaba, la que tenía que en ese momento que ejecutar los proyectos de Opisu. Y las cooperativas, que esto es lo que yo también lo iba a contar, esto que vos contaste, y fue peor todavía, porque hubo otras reuniones con otros referentes de cooperativas, más duras que esa todavía, que nos habían traído un informe, apenas asumimos que en esa época, tanto del Ministerio de Infraestructura como, bueno, las cooperativas que habían trabajado para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de 100 cooperativas, 90 habían abandonado el trabajo, lo habían hecho mal, no habían rendido, etc. Nos trajeron ese informe. O sea, todo para atrás. Opisu para atrás, las empresas que no querían entrar en los barrios, la línea de infraestructura que era la que está encargada de los diciendo no, es un quilombo entrar a las villas, hacer obra, no sé qué, y las cooperativas que nos traían el informe que nos decían no está funcionando, dejaron todo tirado, algunas otras no, había un 10% que había trabajado muy bien, etc. Ese fue el punto del partida, a nivel que dijimos, bueno, ¿cómo hacemos esto? Sin gente, sin proyectos, sin empresas, sin el ministerio que no quiere ejecutar. Hasta en algún momento lo discutimos, ¿cómo hacemos esto? ¿Eliminamos el organismo? ¿Hacemos otra cosa? No sé qué. Bueno, lo hablamos con el gobernador, empezamos a ordenar la cosa y lo que se definió es que Opisu se transforme en una unidad ejecutora. En vez de nosotros enviarle los proyectos al Ministerio de Infraestructura para que el Ministerio de Infraestructura ejecute, constituimos a través de un decreto del gobernador a Opisu como unidad ejecutora. O sea, la responsabilidad ya era nuestra. Y si era un problema, era ya nuestro y no le teníamos que andar pidiendo a ningún ministerio cómo ejecutar o cómo no ejecutar. Nos juntamos también con las cooperativas, con distintos representantes de cooperativas. Le blanqueamos la situación. Está pasando esto. Nos trajeron este informe, 90% de las obras que se hicieron con cooperativas se fueron abandonadas, terminaron mal, lo que sea, 10% bien.
O sea que nosotros podemos trabajar con las cooperativas, pero en otro marco. Y lo que nos contestaron, con mucha razón, y la evidencia empírica, como le gusta decir a Milei, la evidencia empírica lo demuestra, es que si las cooperativas, o por lo menos si muchas de esas cooperativas fracasaban, es porque no habían tenido el suficiente acompañamiento del Estado. O sea que no era un problema de las cooperativas, era un problema del Estado que no ayudaba a las cooperativas a que se formen, a que se capaciten, a acompañarlas en territorio, a que se desarrollen, a ejecutar la obra pública. Porque ¿qué hacían? Le firmaban un convenio, se lo tiraban por la cabeza y le decían andá a urbanizar, andá a hacer una calle, una vereda, un cordón cuneta, y los dejaban solos. No los ayudaban a inscribirse en el registro de obra pública, los dejaban solos y los dejaban tirados. Algunos tenían mejor espalda, inclusive no les pagaban en tiempo y forma los adelantos, por lo tanto, si no tenés espalda financiera, no podés adelantar los materiales para ejecutar, los dejaban tirados. Y muchas efectivamente no tenían la suficiente capacitación, no tenían la suficiente espalda financiera y por lo tanto sí fracasaba la obra pública. Pero no era solamente un problema de las cooperativas, era un problema de la pareja, digamos, ¿sí? Era de las cooperativas y del Estado que no las apoyaba. Por eso ahí cambiamos la forma de laburar con las cooperativas. Dijimos, hay que seguir laburando con las cooperativas, pero hay que estar muy presente en el trabajo de las cooperativas. Porque no son grandes empresas constructoras que tienen fondos en el exterior, que tienen las maquinarias paradas esperando que venga la obra, que tienen materiales estoqueados, que tienen espalda financiera. Es otra cosa trabajar con las cooperativas. Y tiene otro objetivo trabajar con cooperativas. Hay obras que obviamente hay que hacerlas con empresas, las obras más grandes, las obras quizás más estratégicas, las que requieren una escala distinta, pero hay obras, sobre todo en los barrios, que tienen múltiples objetivos, más allá de ejecutar una determinada obra pública. Es generar laburo en la gente de los barrios, por eso nosotros trabajamos y en todos los contratos, obviamente con las cooperativas, pero también con las empresas, nosotros ponemos una cláusula que determinada proporción de los trabajadores que trabajan en esa obra tienen que ser vecinos del barrio, que se están construyendo su propia casa, su propia infraestructura, sus propias conexiones eléctricas, sus propias conexiones de agua intradomiciliaria. Es generarle laburo a la gente, es darle dignidad a la gente, es trabajar en la capacitación y en la formación de la gente. Es otra cosa, tiene otro objetivo. El objetivo que no tiene es ganar guita. El objetivo que no tiene es ganar guita. Es otra cosa, es darle dignidad a los barrios. Dignidad por la obra que se hace, dignidad por el asfalto que se hace, dignidad por la conexión de agua, dignidad por el espacio público que se arma, pero también darle dignidad a la gente que labura en esos barrios, que está en esos barrios, de conseguir un laburo, de poder sostenerlo, de poder limpiar su propio barrio. Hay un montón de los proyectos que son de GIRSU, como lo llama Romina, de gestión de residuos. Digo, la gente se organiza, se capacita, se forma, milita, transita sus barrios, ordena sus barrios, inclusive problemas muy difíciles que encontramos en los barrios populares, que tienen que ver con el narcotráfico, que tienen que ver con los consumos problemáticos. Se genera un marco de laburo, de integración social. Este no es un organismo de obra pública, es un organismo de integración social y urbana. Eso es lo que hacen Silvina, eso es lo que hacen Romina, eso es lo que hacen todos los compañeros que están acá de Opisu y que hacen en conjunto con ustedes, porque ni ellos son sus jefes, ni nosotros le medimos el aceite. Nosotros nos sentamos a laburar con ustedes en el barrio, caminamos todos los días para que las cosas sucedan. Es dificilísimo, es cierto, tenían razón los trabajadores de la línea o los que sea, de la línea de infraestructura que nos decían, no, es un quilombo. Claro que es un quilombo. Y claro que es un quilombo. Sí, claro que es un quilombo urbanizar un barrio popular. Es un quilombo. Ahora, porque es un quilombo, nos vamos a casa. Si a nosotros nos dieron otro mandato popular, que es mejorarle la calidad de vida a la gente, bueno, metámonos en ese quilombo y hagámoslo menos quilombo y mostremos que se puede hacer, que es lo que estamos haciendo. Miren los números. Miren los números. 372 convenios firmados con cooperativas, con 185 organizaciones sociales y cooperativas involucradas, en 28 municipios, en 81 barrios, 4.300 puestos de trabajo que se generan a través del laburo con las cooperativas, 4.000 millones de pesos invertidos, de los cuales con las cooperativas que están vinculadas al Frente Barrial de la CTA, 476 millones de pesos, 15% los estamos laburando con ustedes, 150 obras, 121 proyectos sociocomunitarios, 72 proyectos de limpieza, números infinitos los que estamos laburando con las cooperativas. ¿Saben qué? ¿Saben qué? El número que nos trajeron de los resultados del laburo con las cooperativas
En 2019, que era 90-10, ahora es 99-1. ¿Alguno falló? Sí, puede pasar. Pero hoy es 99-1. Porque ustedes entendieron cómo teníamos que trabajar en conjunto y porque el Estado se puso al hombro al laburo con las cooperativas. Y en esto, porque yo también traía un prejuicio y cuando me trajeron ese número dije, che, es un quilombo trabajar con las cooperativas, tengo que decir, nos taparon la boca. Nos taparon la boca. Me acuerdo de una discusión tremenda que tuve con el Cholo Ancona. Nos taparon la boca, pero es una construcción que hicimos en conjunto. Quería contar esta historia porque para mí es muy importante y para mí es muy importante poder destacar el trabajo que se hizo, que están haciendo Silvina, Romina, todo el equipo, todos ustedes en conjunto para darle dignidad a los barrios. La dignidad que hoy nos están tratando de quitar desde el gobierno nacional. Porque no nos sacan solamente el millón de millones de pesos que nos van a sacar este año porque nos quitaron las transferencias no automáticas, porque cae la recaudación nacional y cae nuestra coparticipación, porque cae nuestra recaudación propia, porque no nos dan los avales para que podamos obtener el endeudamiento que nos votó la legislatura, porque por abajo en los mercados operan que no hay que comprarle bonos a la provincia de Buenos Aires para que nosotros no nos podamos endeudar con el endeudamiento que nos aprobó la legislatura para poder hacer frente a la obra pública. Nos quitan eso, pero sobre todo nos quieren quitar la dignidad, nos quieren quitar el trabajo, nos quieren quitar las oportunidades. El gobernador, el primer día en el comienzo de su segunda gestión, cuando todo el mundo hablaba del parate de la obra pública, cuando unos días antes habíamos ido al almuerzo que había hecho la Cámara de la Construcción y andaban todos llorando diciendo que se paraba la obra pública, que Milei decía obra pública cero, el gobernador de la provincia de Buenos Aires a nosotros nos dijo, en la provincia de Buenos Aires no se va a parar una sola obra pública. No se va a parar una sola obra pública. Corregime el número, Romina, pero hoy Opisus está ejecutando, tienen ejecución 85 obras en toda la provincia. ¿Saben cuántas están paradas? Cero. Y esto es por el esfuerzo de los laburantes de Opisu y esto es también por la decisión política que tomó el gobernador. Eso no quita que no haya obras paradas en la provincia de Buenos Aires. Hay 1000 obras paradas que paró el gobierno nacional y que muchas están por terminarse y que nosotros le estamos pidiendo, dennos la jurisdicción, total falta poquito, nos hacemos cargo de lo que falta, no te atienden el teléfono. Prefieren dejar ahí la cáscara vacía, escuelas casi terminadas al 95%, que faltan los detalles. No es que le decimos termínenla, le decimos pasanos el contrato, pasanos la jurisdicción, la terminamos nosotros. No te contestan el WhatsApp, no te contestan el teléfono, no te contestan las notas formales, nada. Y también tenemos obras paradas provinciales. ¿Por qué? Porque cuando devalúan al principio del gobierno, se dispara la inflación, la curva financiera se te va al corno y obviamente las empresas se curan en salud. Dicen, me aumentaron los costos, el gobierno nacional dice que va a parar toda la obra pública, ¿qué hacen las empresas? Se empiezan a ir a la casa, empiezan a mandar telegrama de despido. Cato, Silvina, están haciendo un esfuerzo inmenso para poder retomar, y muchísimas se retomó. Yo tengo una base de datos que por día estoy viendo todas las obras públicas que se están retomando. Un esfuerzo inmenso, un esfuerzo financiero inmenso, porque nos quitan la guita, no nos dan la jurisdicción, hicieron un desastre con la macroeconomía, se le va la curva financiera a las empresas. Bueno, en todo ese desbarajuste, en todo ese menjunje estamos laburando para no parar la obra pública y que para todos ustedes tengamos en conjunto, con el trabajo en conjunto, la oportunidad de mejorarle las condiciones de vida a los barrios, mejorarle el ingreso a ustedes, mejorarle la forma de vivir a nuestros vecinos y nuestras vecinas de los barrios populares y sobre todo para asegurar un piso de dignidad mínimo, por lo menos mínimo, mientras tanto generamos las condiciones para que el peronismo vuelva al gobierno. Ese es el futuro desafío, los convocamos a eso, a seguir trabajando, a seguir organizándose, a seguir saliendo a la calle, a acompañar al gobernador, a los sindicatos, a las organizaciones sociales, a las cooperativas. Hay que estar más allá del laburo, más allá de las obligaciones, que no hay que abandonar ninguna. Hay que estar en la calle reclamando lo que corresponde, en la calle construyendo lo que corresponde, porque es nuestro, es del pueblo, nos lo ganamos con el sudor de la frente, nadie le pide nada a nadie. Acá no hay una cuestión de caridad ni de regalo a nadie, acá hay una cuestión de trabajo y dignidad. Muchas gracias.